El tiempo es oro y esto es Los Magios de Homero Archundia. Comenzamos. Buenas noches una vez más y bienvenidos a este su programa favorito, su podcast preferido, Los Magios de Homero Archundia. El día de hoy me he reunido con mis hermanos magios una vez más y ya por tercera temporada. Qué bonito es decir eso. Qué bonito es decir que estamos en la tercera temporada de Los Magios. Nos hemos reunido una vez más para discutir un gran tema. Este tema va a estar muy interesante, nos va a dar mucho debate, mucho comentario. Hoy vamos a hablar sobre los grandes maestros. Pero antes de comenzar de hablar sobre los grandes maestros, yo quiero hablar particularmente con unos grandes maestros que han sido en mi vida, unos buenos amigos, mis hermanos magios. Y por aquí tengo a Mr. Book. ¿Cómo estás, Mr. Book? Saludos, muy bien, buenas noches aquí nuevamente con los 4 hermanos que nos hemos mantenido firmes aquí. El Justino ya sabemos que nomás tiene con quién salir y ya lo mangonean. Está en la interminable búsqueda. No podemos señalar. Pues sí, pero también tienes que imponer tus momentos. Eso sí, le hace falta. Yo con mis compas y eso no le hemos dado toque. la iniciación, por eso, deja que le demos. Porque si lo permites, después vas a permitir más cosas. Es verdad. Y luego vas a ver la historia de Mr. Naranja, entonces. Gracias, buenas noches. Hoy tenemos un temazo. Gracias. Un temazo, así es. Mr. Dable, how are you, my friend? Buenas noches, mis hermanos magios, con el gusto de saludarlos siempre, de manera personal y digital. Compartir una vez más estos temas chingones, esta pieza del rompecabezas, que se liga con tantas otras que hemos hablado, es fantástico, esas pinches coincidencias o esas conexiones en todas las putas historias que contamos siempre aquí los jueves. Llevamos un guioncito. Está cura, todo se conecta sin pensarlo. Todo Exacto. Se conecta. Chingón tiene mucho que ver con los últimos que hemos hablado. Hablamos del dualismo y hablamos de la educación. Entonces el pinche tema del maestro, espectacular. Y me muero por empezar. Buenas noches, mi querida perrilla Rishi. Mr. Rich, how are you? ¿Qué tal, hermanos magios? Aquí de vuelta, una vez más, Andaba de parranda. Andaba de trabajo. Tuve un viaje de negocios y pues tuve que atenderlo, ¿no? Estoy feliz y contento de volver a estar con ustedes, sobre todo con este tema que está chingón, ¿no? Los grandes maestros. Porque creo que... ¿Quién lo habrá propuesto? Este tema chingonazo. A huevo. Tenía que pasar. Claro. Creo que ahora sí que la vida nos ha dado la oportunidad de poderle llamar a estas personas que nos han transmitido su conocimiento maestros. Y grandes maestros porque, bueno, quiero pues, enfatizar el por qué, ¿no? Son gente, por lo menos el personaje o el gran maestro que yo les traigo es alguien que realmente ha marcado un punto importante en la ciencia. Entonces, no los voy a spoilear, así que, bueno, pues contentos porque estén escuchando este tema chingón. Un gusto saludar a mis hermanos físicamente, ya los extrañaba. Y bueno, pues si no me extiendo más y pues espero que les guste este tema. Vamos a entrarle al temazo que está muy bueno. Vamos a hablar de grandes maestros. No solo, creo que dejar en claro que el concepto de maestros que manejamos no solo es aquel que enseña en un aula,
o en una escuela, sino en un concepto más amplio, ¿no? Que es alguien que te lleva, que te guía, que te toma como alumno, la figura, hasta la figura como mística, ¿no?, del maestro, exactamente, la figura iniciática, inclusive el maestro tiene mucho que ver. Pero, Mr. Bulky, quisiera que comenzar contigo. Platícanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues sí, así como lo mencionas, el tema de los maestros, no particularmente en el aula, sino grandes personajes, como lo dijo el Deivo, que hemos tocado en cada uno de nuestros temas casi seguramente. A lo mejor en algunos otros no, pero pensaba en los estoicos, en los mexicas, siempre hay esos seres extraordinarios, sapientes, llenos de sabiduría, que crean un motor de cambio dentro de una cultura, una sociedad, una tribu, que pueden dar grandes directrices o pasos avanzados dentro de una sociedad en su estructura, ¿no? Lo dijimos en la influencia de los movimientos artísticos, claro. En otros momentos, el gran sabio de la tribu, ¿no? O el inventor, el filósofo, o el maestro espiritual. Exacto, de características innatas, ¿no? Como que muchas veces los maestros no es como que quieran ser, sino que su propia personalidad los lleva. ¿O tú qué opinas? Pues creo que si no eres demasiado egoísta, te lleva naturalmente al compartir. El proceso natural. Al compartir. Sí. Y el compartir, yo no lo había identificado hasta hace algunos años cuando estudié ahí en el ITAM un diplomado. Y dijo una maestra de uno de los temas que ahí me tocó ver, dice, bueno, yo vengo a enseñarles mi experiencia y todo lo que he pasado en mi proceso político electoral, dice, pero yo vengo y aprendo un chingo de ustedes, porque ustedes andan sí, tenía yo compañeros de muchos ámbitos y de varias partes de la república. Andaban en la bola, dirían, andaban en la revolución. Andaban en la polaca, y entonces pues la señora era una cosa muy, muy experimentada, muy viva, y a todos les exprimía la información, cabrón, de todos lados. Entonces, un maestro se alimenta, por eso no debes de cerrarte, de tus alumnos. También te dan, o como un gran líder que permite hablar y escuchar a los demás desde los niveles más altos de colaboradores hasta los de abajo, siempre puedes aprender algo de alguien. Claro. Entonces creo que esa apertura te hace, como maestro de cualquier ámbito, también aprender. Y transmitir tus propios, y vas formando tus otras nuevas ideas y otros conceptos nuevos, ¿no? Sí, lo discutíamos en el tema pasado cuando hablamos de educación, que el proceso educativo, o el tema de cómo se da este intercambio de información, el proceso de enseñar, pues va más allá de solo el aula, tiene muchas aristas. Obviamente se puede perfeccionar, se puede profesionalizar, hay técnicas, hay estudios específicos para técnicas de enseñanza pedagógicas, pero creo que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Bueno, para no extenderme ahí con este intro, pues pensé en varios, la verdad hay muchos muy interesantes. Traía Da Vinci, también había pensado en Neil deGrasse Tyson o en Carl Sagan, o como Neil deGrasse Tyson fue aprendiz de Carl Sagan, y podríamos decir que lo superó o no, pero ahí está, ¿no? Habría que poner un contexto, pero quizá en alguna... Pero al final me decidí porque va a ser impulso, porque desde hace mucho tiempo tengo la espinita de meterme más al tema del taoísmo. Entonces voy a hablar del maestro Lao Tse. Bueno, pues voy a tratar de ser breve porque tiene muchísimo que hablar de este cabrón. Lao Tse, también conocido como Lao Tzu, es una figura legendaria y uno de los más grandes maestros de la filosofía china, reconocido como el autor del Tao Te Ching, uno de los textos fundamentales del taoísmo. Estaba investigando de este cabrón, dice, la información histórica sobre la vida de Lao Tse es limitada y está envuelta de mitos y leyendas. Existe cierta controversia si Lao Tse fue una figura histórica real o si más bien se trata de un personaje mítico y simbólico. Ahorita vas a ver por qué.
Realismo mágico. Sin embargo, hay algunas narrativas que se consideran comúnmente con su vida. Según la tradición, se cree que Lao Tse vivió en China durante el siglo VI antes de Cristo. Entonces, por eso el tema de si existió o no, pues... Registros muy fidedignos. Muy cabrón, sí. Y fue contemporáneo de otro importante filósofo chino, Confucio. Se dice que Lao Tse trabajó como archivista en la corte de la dinastía Shu y era conocido por su sabiduría y su profundo conocimiento del Tao. Archivista, es como trabajar en transparencia, ¿no? Ahí te llega todo. La historia más conocida sobre la vida de Lao Tse cuenta que al ver la decadencia y la corrupción en la sociedad, decidió retirarse de la vida pública y buscar en soledad la soledad en las montañas. Se dice que mientras se dirigía hacia el oeste, un guardián de la ciudad lo convenció de dejar sus registros de sus enseñanzas y así nació el Tao Te Ching, el texto fundamental del taoísmo. Se cuenta que después de escribir el Tao Te Ching, Lao Tse desapareció y se dice que su legado espiritual y filosófico influyó en muchos seguidores y discípulos a lo largo de los siglos. Es importante tener en cuenta que las historias y los detalles de la vida de Lao Tse son en gran medida legendarios y están rodeados de mitos. No hay documentos históricos contemporáneos que corroboren su existencia o detalles específicos de su vida. Sin embargo, su figura y sus enseñanzas han tenido un impacto duradero en la filosofía y en la cultura china. O sea, imagínate 600 años antes de Cristo y todavía su filosofía sigue siendo trascendental en muchos de los chinos. Sí, claro. Por eso te decía la importancia de estos cabrones extraordinarios. Así como en otras tradiciones espirituales y filosóficas de todo el mundo. Algunas de las enseñanzas más asociadas con Lao Tse como maestro fue, como lo mencioné, el fundador del taoísmo, la cual es una filosofía y tradición espiritual china. El taoísmo se centra, lo más reducido que se pueda, en vivir en armonía con el Tao. Al ratito les voy a decir qué es el Tao. Una concepción que se traduce comúnmente como el camino o la vía. El Tao representa el principio fundamental y el orden subyacente del universo. Enseñanza sobre la naturaleza del Tao. Lao Tse enfatizó la importancia de vivir de acuerdo con los principios del Tao, que incluyen la simplicidad, la espontaneidad y la no acción, llamada el Hu Wei. Según sus enseñanzas, al seguir el Tao y fluir con los ritmos naturales de la vida, se puede encontrar la paz interior y la armonía con el mundo. Filosofía del desapego y la humildad. Lao Tse enseñó la importancia del desapego de los deseos y de las ambiciones materiales. El desapego, cabrón, es otro pinche tema. ¿Algo estoico? Sí, muy estoico, güey, antes de los estoicos. Y abogó por una actitud de humildad y modestia. Creía que el deseo y la búsqueda excesiva de poder y riqueza eran fuentes de sufrimiento y desequilibrio. Ahí coincido con este cabrón. Enseñanzas sobre el liderazgo. Lao Tse ofreció perspectivas sobre el liderazgo en su obra, enfatizando la idea de que los mejores líderes son aquellos que gobiernan con suavidad y sin imponerse de manera autoritaria. La noción de liderazgo basado en la virtud y la comprensión de los principios del Tao influyó en la filosofía política y la gobernanza de la antigua China. Lao Tse es admirado por su profunda sabiduría y su enfoque en la armonía y la moderación y el equilibrio con la vida. ¿Quieren hacer alguna, nada más en lo que busco algunos temitas? Quisiera hacer justo un comentario de Lao Tse, de este cabrón que estás hablando, sobre su existencia. Dices que no estamos seguros siquiera si existió. Una acotación sería que, bueno, como de Cristo hay algunas pruebas, algunos hechos que están ahí ciertos. Pero es un personaje histórico. Lao Tse, pues ahí tiene su libro del que nos hablaste, y que vivió a la par de Confucio, lo dijiste, otro gran maestro también. Sí, pero... Y existieran o no, su influencia, ponle el pinche nombre que quieres, los hace más reales que tú cuando te mueras, cabrón. Sí, y justo eso era donde yo quería comentar. Qué curioso que estos grandes maestros, aparte obviamente de su pertenencia, porque viven
no pertenencia, permanencia, porque viven a través de sus ideas y sus enseñanzas, pero pareciera que la vida de los grandes maestros tendría que ser contada por sus alumnos, como viene siendo, como el personaje que yo hablaré, que es de Sócrates en un momento, como Lao Tse, que inclusive los eleva, exactamente, los eleva, los inmaterializa y los hace continuar. Creo que es por eso la importancia. Está muy cabrón. Ahorita no sé si el book lo va a responder. Creo que ni siquiera va a poder, te voy a decir por qué. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa madre? El Tao. El Tao es una chingadera, según vi, porque me metí yo a ver un poquito de esa madre. Nunca. Que siquiera si la explicas, está mal. No es lo que estás tú queriendo, no es lo que estás tú diciendo, porque el Tao no se puede explicar, güey. Es una chingadera que eso es lo que dice de interpretación, ¿no? Sí, o sea, pues, el Tao dice, tiene una frase como el Tao del que se habla no es el verdadero. No, si lo hablas, es que si es tú también tiene que ser tu interpretación, como está muy cabrón. Creo que tienen más de 300 libros, güey. Está bien compleja esa puta religión, güey. Tiene que ver, y tiene que ver también con lo que hablamos en el dualismo, con el yin y el yang, es en el taoísmo en donde... Lao Tse sumó una parte, güey. Una parte de no es la base de Está bien completa, güey. Muy, muy extensa. No, literal, no se puede explicar, güey. Les voy a presentar, gracias por el paréntesis para poder ordenar aquí mis puntos, unos 3-4 puntos más de sus enseñanzas. Me voy a ir al Tao, a una anécdota para tampoco no quería ser tan largo porque encontré mucho, güey. El Hu Wei. Lao enfatizó el concepto de Hu Wei, que se traduce como no acción o no hacer. No se refiere a la inacción o la pasividad, sino a la acción espontánea y sin esfuerzo que surge naturalmente cuando uno está en armonía con el Tao. Hu Wei implica fluir con los ritmos naturales de la vida sin resistencia ni lucha. Hace tiempo... ¿Es Hu Wei como la marca? Hu Wei, güey. Una W. Hu Wei. Ok. Hu Wei. Lo escuchaba en un podcast de taoísmo y un cabrón lo explicaba de una forma... En los estoicos, un güey explicaba a esta madre del Hu Wei de un carnicero. Cómo con las enseñanzas del Tao, del Hu Wei, se volvió mejor carnicero, güey. Forzaba los cortes de la carne. Creer que solo tienes que cortar la carne por cortarla, cuando tienes que entender la carne. Y el güey se dedicó a estudiar la res y los cortes y cómo. Entonces ya no hacía cortes a lo pendejo de los cortes de la carne, sino respetaba el animal muerto y metía el cuchillo, se dice, de una manera tan delicada, de maestro. Dice que el güey se hizo el mejor carnicero de no sé qué región de China, a partir de una enseñanza del Hu Wei. Entonces no forzar las cosas porque tienes que cortarla, sino hay que aprender a cómo no ser pasivo, como lo decía aquí, sino aprender la armonía de cómo se tienen que hacer las cosas, sin forzarlas. La simplicidad, bueno, eso ya lo dije. El camino del agua, ¿se acuerdan que esto lo dije cuando había un poco así cuando hablé del I Ching, del I Ching? Si no era el Tao, era el I Ching. A menudo Lao Tse utilizó la metáfora del agua para transmitir sus enseñanzas. Eso se lo he dicho a la Fanny. Al ratito voy a hablar de la Jia. El agua fluye con suavidad y se adapta a las circunstancias, pero a la vez es poderosa y puede erosionar incluso la roca más dura. Al igual que el agua, se insta en las personas a ser flexibles, a adaptarse y a seguir su camino. Implica fluir con los ritmos naturales de la vida y permitir que las cosas se desarrollen sin interferencia. De repente en la vida queremos forzar muchas cosas, güey. Una relación, un trabajo, un empleo, muchas cuestiones. Y nos hace sufrir porque queremos forzar las cosas. Queremos que alguien nos ame porque nosotros amamos. Pero cuando te quitas del camino y aprendes a no... las cosas llegan, güey. Llega otra persona, esa misma persona después, un trabajo, un empleo, muchas cuestiones, güey, que de repente somos así, ¿no? La paradoja de los opuestos, el tema del yin yang, lo mencioné el podcast pasado con la dualidad, entonces no me voy a... Solo quería mencionarlo. La importancia de la quietud y la introspección.
El Tao Te Ching destaca la necesidad de encontrar momentos de quietud y soledad para cultivar la introspección y la conexión con el Tao. Se considera que la quietud y el silencio son fuentes de sabiduría y claridad. Esto de la psicología, y lo aprendí yo de otro maestro hace muchos años, casi nadie queremos hacerlo, güey. Introspección. Pero hay momentos donde solo tenemos que hacerlos a un lado, tranquilizarnos, calmarnos y ver hacia adentro. Y ahí tenemos nuestras propias... ¿Quién más nos conoce que nosotros, cabrón? Nuestra miseria, nuestros peores deseos, nuestros líbidos, nuestros... Claro. Entonces, si no te metes a ser claro contigo y a envolverte en tu propia mierda, para luego salir. Sí, claro, pues solo para ver. Pero casi... ¿Para qué? Pero casi nadie queremos vernos ni hacer eso, güey, porque tenemos miedo. Pues porque creo... De nuestros propios juicios. Creo que creemos, o quizás solo es una creencia personal, que tenemos que como que vivir en las expectativas. Y el aceptar que las expectativas que nos ponemos nosotros mismos y los demás a veces se confrontan con lo que estás, pues es difícil. Es un trabajo de introspección y de aceptación y muchas cosas. Bueno, pues ahora sí lo que encontré ahí más o menos una respuesta del Tao. Dice, el Tao es considerado como una fuerza eterna e insondable, que engendra y sustenta todo lo que existe. Se cree que está más allá de las categorías y dualidades conceptuales, y no se puede describir plenamente con palabras o conceptos limitados. No lo puedes conceptualizar. El Tao es visto como el principio subyacente que fluye a través de todas las cosas y gobierna el equilibrio y la armonía en el universo. El orden de las cosas. Representa un estado de equilibrio y unidad, donde los opuestos se reconcilian y coexisten en armonía. El taoísmo enfatiza la importancia de vivir en armonía con el Tao. Esto implica fluir con los ritmos naturales de la vida, adaptarse a las circunstancias cambiantes y seguir la corriente sin resistencia. También implica vivir de acuerdo con los principios de la simplicidad, la humildad y la no acción, permitiendo que las cosas se desarrollen de manera espontánea y natural. El Tao se puede entender como una fuerza universal que está presente en todas las cosas y que se puede experimentar directamente a través de la observación de la espiritualidad, la cual puede ayudar a las personas a encontrar un mayor sentido de conexión con la naturaleza, cultivar la armonía, el equilibrio, practicar la humildad y la simplicidad, fluir con los cambios de la vida. Estas enseñanzas pueden ser fundamentales para la filosofía de vida de cada individuo. Sí, pues el entendimiento, la interpretación, ¿no? Del sentido. Creo que va muy ligado hacia el autoconocimiento, el autoanálisis, y después solo el entender dónde estoy, por qué está pasando esto, y no forzar las cosas para no vivir en ansiedad, no vivir con frustración de cosas que no puedes hacer. Está bien perro su pinche filosofía de este cabrón y del taoísmo de fluir. Sí. Lo dijimos en el Yin y el Yang. Todo tiene la semilla de su opuesto, se engendra en sí misma y se revuelve y ahí va, cabrón. Muy, muy cabrón, pinche Lao Tse. Termino, quería hacerlo, traigo un chingo de hojas y podría hablar media hora de lo más resumido de este cabrón, pero no quiero ser tan extenso. Encontré una anécdota que me gustó y con esto finalizo. Se dice que Lao Tse escribió el Tao Te Ching antes de su partida, una obra maestra de la filosofía que se ha convertido en un tesoro intemporal de sabiduría. En sus páginas, Lao Tse representa su visión del Tao, un principio inefable y misterioso que subyace en todo el universo. Perdón, güey, estaba leyendo otra parte. Una anécdota popular relata el encuentro entre Lao Tse y Confucio, otro influyente de la filosofía de la época. Confucio quedó impresionado por la sabiduría de Lao Tse y lo describió como un dragón entre los hombres. Este encuentro destaca el reconocimiento de Lao Tse como un maestro de profundo conocimiento y su impacto en otros grandes pensadores. O sea, impactó a otro cabrón maestro como lo es Confucio. Algún día también hablaremos o mencionaremos a este cabrón. ¿De la confusión? Que le dijo, es un gran dragón entre los hombres. Entonces,
me imagino el impacto o todos hemos tenido el impacto a quien hemos visto como un gran maestro de cualquier ámbito, que es una persona que, como lo decía Lizzy, ¿no? Brilla, tiene una energía, nos envuelve, nos hipnotiza, nos volvemos fan, nos enamoramos de una filosofía, de un pensamiento, y nos influye tanto en nuestra propia vida que podemos llegar a cambiar cuestiones propias de nosotros, para bien o para mal. Por supuesto, hay maestros del mal. Entonces, eso fue por mi parte Lao Tse. Espero les haya gustado, les haya interesado. A mí me gusta mucho y me intriga saber más del taoísmo. Entonces me voy a poner a estudiar. Está perra, güey. Está muy, muy interesante. Yo apenas ahí lo rocé por lo del la dualidad y el pensamiento de estos cabrones y de este güey. Gran maestro en toda la extensión de la palabra. Sabiduría ancestral. Ese libro que escribió ese güey, junto con otros 300 o 3000, no estoy seguro, güey, son parte del taoísmo moderno y antiguo, de la filosofía. Pero tan es sabiduría ancestral que en uno de esos pinches libros, una doctora se lo encontró cómo curar una pinche enfermedad. Ahí lo descubrió en esos pinches textos, güey, de sabiduría ancestral. Y se ganó un premio, la chingada. De ahí lo sacó como, no, este güey sabía. Ya estaba. Gran maestro. No sé quién quiera continuar. Yo lo que, fíjate, como buscando o contrastando características sobre este gran maestro y los que seguramente me platican mis hermanos magios y el que yo estuve investigando, pues características, ¿no? Uno, que será casualidad, habrá quienes no son así, pero al maestro lo hacen más los alumnos. A Lao Tse, oye cabrón, ya escribe esto, ¿no? Eso que dices está chido, ¿no? Deberías escribirlo. Y, oye cabrón, o sea, como no en el afán de voy a ir enseñándolo, ¿no? Solo compartiendo. Y los alumnos o la gente que le ven valor a esto, lo piden y lo van formando. Creo que lo dijiste también muy bien. Una característica que deberían o que creo que comparten los grandes maestros es eso, cómo se ven reflejados y cómo crecen a través de sus alumnos y de la gente que van enseñando y de las pues ahora sí que de la información y la enseñanza que van compartiendo. Es esa parte que dijiste, porque hoy en día pasa con muchos ahí que hemos visto, los coaches de vida o la gente que está diciéndole a la gente cómo hacer y cómo hay que hacerle, ¿no? De esto y lo otro. A todos nos ha pasado, ¿no? Y a veces nos pasa hasta con nuestros propios hijos, pero creo que la parte de los maestros o de los filósofos, esos cabrones, es eso, el compartir. Yo te estoy compartiendo mi visión y cómo creo que puedes sufrir menos, cómo creo que no hay que forzar las cosas, esa pinche sabiduría que creo que por eso tras eso y muchas cosas más, la chingonería, la gente se da cuenta de ello y trasciende durante miles de años, cabrón. Es un cabrón como las enseñanzas los hacen y por algo, hay algo que tiene de chingón esa filosofía y ese pensamiento que ahí está, como lo decíamos de Li Ching, es pinche sabiduría, cabrón. Ahí está, alguien escribió esa pinche, no es magia, no conocimiento, no son oráculos, no es Dios, no, hay un sustento. Observaciones, la experiencia, como también con esta anécdota que nos platicaste del carnicero. Sí, obviamente, inspirado, enseñado por estas enseñanzas del taoísmo, de estos libros, pero lo que pensé es, pues si eres carnicero toda tu vida, si le prestas atención, si observas, claro que te harás un experto, claro que te harás un maestro, claro que ya sería de muy obstinado pasar 1000 horas haciendo algo y no perfeccionarlo, ¿no? O 10,000 horas, los que nos dice... sí, observar, detenerte a ver el mundo. Pero nada más decía sobre la maestría de hacer las cosas, sino también del respeto hacia el animal, güey. Sí, claro. Haya un concepto pues a tu trabajo, a tu labor, a lo que haces, claro. No, yo creo que va más allá también, ¿no? De lo
que trata de tocar, pues es así como Habrá quien argumenten qué respeto va a tenerle si se lo está chingando. Es que creo que tú, güey, viene a eso que dice el Rich muy bien, del equilibrio y de cómo ver tu visión de ver las cosas. Claro. No solo es carne. No es carne. Hay músculos, hay nervios que si tú tocas o cortas Esto de cierta fue un manera, animal. lo puedes... Exactamente. Es un ser vivo que hoy nos Vivió, alimenta. tuvo, exactamente, debe tener, claro, la observación. Muy bien, muy gracias. Muchas gracias, Mr. Bulky. ¿Alguien quiere tomar la palabra o me les adelanto? ¿No? Date. Vamos a hablar de unos pinches maestros chingones. Voy a llevarlo un poquito de lo general a lo particular. Porque como bien lo explican los magios y todo se conecta. El maestro es una de esas partes de las que hablamos de la educación. El Monkey insistió hoy con lo que dijo en ese capítulo. Es el alumno, cabrón. Maestro es el alumno, cabrón. Todos juegan, todos juegan. Pero le decía al Bulk, un maestro chingón y un alumno que vale madre, va a valer madre. Claro. O sea, es una parte fundamental el alumno. Un maestro chingón, alumno chingón, pues ahí está. ¿Qué va a ser? Ok. Encontré unas referencias bien perras para hablar de los maestros, güey. Una pinche escuela que se llama Summerhill, que es así lo más liberal del mundo, güey. Escucha lo que dice. Según los métodos de la escuela progresista más famosa del mundo, Summerhill, incluido el sistema Montessori, también conocido como uno que permite el juego directo, constituye una manera artificial de hacer que el niño aprenda haciendo cosas. No hay nada de creativo en él. Se queja del método Montessori este cabrón. Pinche escuela bien liberal, güey. Donde dije, los maestros, ¿qué papel juegan ahí? En parte tienen que aguantar que les digan tonto o chingadera así. Y no aguantar, pues no es una cosa que se fomenta ni nada, pero hay que trabajar en eso. Sí. Y el maestro no se agüita y tiene un papel medio secundario, medio raro. Sí, no es como un proveedor del conocimiento, sino se maneja más. Se me hizo casi un exceso. Yo tuve a mi niña, la tuve en una escuela Summerhill. Sí, de muy chiquita. Muy interesante. Está interesante. Muy interesante. Pero muy progresista. Tiene sus cosas también, obviamente. Yo pensé, güey, dije, no mames. Como el Monkey, güey, progresista, güey. Está muy interesante, güey. Está muy perro. Y tiene casos de éxito. Muy chingón. Muy chingón. Yo la saqué de ahí por el gran maestro, ahí también juega un pinche papel extraordinario el gran maestro. Otra referencia chingona. Robert Greene, güey. Hablaste del güey de la seducción. Tiene un libro que se llama Maestría. Y habla ahí también sobre el tema de hacerse maestro. Y pone ejemplos de grandes maestros. Hablan de Da Vinci, de Einstein, Marie Curie. Grandes maestros. Y cómo, según este cabrón, todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras habilidades e inteligencia para lograr la maestría. Esta representa el punto más alto del potencial humano y es la fuente de los mayores logros y descubrimientos. No importa si eres un genio o no, el sexo, la clase social, la condición económica, te pone esa semilla en el interior, la vocación, el aprendizaje y la práctica pueden llevarte a la cima. Lo decía hace rato este güey, 10,000 horas y lo hemos platicado. Y no son solo las 10,000 horas. Si haces 10,000 horas, te haces un cabrón repetitivo para hacerlo. Tiene que ver la pasión y las ganas que tú tengas de aprender y de hacerte ese maestro. Si juegas 10,000 horas de partidas de ajedrez y no las estudias y no aprendes, no va a ser realmente mucha tu mejoría. Aunque juegues 10,000 horas y sí vas a mejorar, pero no como un cabrón que se mete 10,000 horas de estudio. Atención, claro. De estudio. No, si no analizas lo que estás haciendo. De hacerte un maestro en esa chingadera, güey. Un pequeño paréntesis, ya les voy a decir de quién les voy a hablar. Está perrísimo, mi gran maestro, güey. Grandes maestros, y hablando de ajedrez, y porque tú dirás, me chingas, son menos de la Fórmula 1. Son 5 cabrones, cuando piensas en grandes maestros, el ajedrez es lo primero. 5 cabrones que han pasado la barrera de los 2,800 puntos, güey. De clasificación. ¡Gato madre! Vishy Anand es güey de la India. Magnus Carlsen, el más chingón de probablemente todos los tiempos. Vishy Anand 2,803, Carlsen 2,810, Kramnik 2,811, Topalov, el número 2 de toda la historia, 2,813, el número 1,
Kasparov, 2.851 puntos, es lo más que ha tenido un cabrón de Elo. Se los lleva por... El gran bastante, maestro. ¿eh? Se caga en Carlsen y en todos esos putos. Pero, bueno, es medio dudosa esa estadística, no me quiero meter en el ajedrez, pero el Carlsen porque casi contra todos los pendejos que jueguen, aunque gane, le quitan puntos, porque no hay un güey de su nivel, ¿sabes cómo funciona el puntaje ahí? Siempre que juega va a perder. Cuando pierde una, le baja un chingo y tiene que ganar un chingo para que le den un puto punto, güey. Muy difícil porque no hay güeyes de su nivel, a todos se los chinga. Si pierde, bueno, chingón, los grandes maestros. Y hay menciones honoríficas, millones de cabrones extraordinarios. Escucha nomás lo diferente de sus áreas. Steve Vai, Joe Satriani, grandes maestros. Tchaikovsky, Beethoven, Da Vinci, Vivaldi, Miguel Ángel, Goya, Einstein, Darwin, Aristóteles, Platón, Sócrates, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Confucio, María Montessori. Es una gran maestra, ahorita que la acabo de chingar. Gran maestra de un método extraordinario de educación. Revolucionario. Claro. Bueno, yo les voy a hablar de un gran maestro. En todos lados que busqué fue de lo primero que me salió y poco conocía yo. Bueno, algo ya había escuchado. Gran maestro. José Vasconcelos. No mames. Su influencia en el país, cabrón, en nuestra sociedad es extraordinaria. Es un gran maestro en toda la extensión de la palabra. Yo consideré hablar de Vasconcelos, pero... Dije, aunque hablen de él, la verdad lo que les traigo es un extracto de un discurso cortito. Ahora sí lo resuelvo muy bien. 7 discursos memorables. Sí, me pasé de verga. La verdad es que vale la pena. Fíjate, y me costó mucho trabajo resumirlo, ¿eh? La verdad es que vale mucho la pena. No me extiendo. Expansión cultural, libros, arte. Buscaba Lo que hizo por la educación en México. Creación de un mexicano educado, con perspectiva e ideas de superación. Audaz, idealista. Escritor, poeta, secretario de Educación. Contexto después de Porfirio Díaz y la revolución, en medio de la pinche revolución, al final de la revolución. Tiene muchas obras chingonas, búsquenlas. Ulises Criollo, como es un Ulises de Homero, una referencia, pero de ser mejor persona y mexicano, y es un texto extraordinario de ese cabrón, tienes que leerlo. Fe en un país que se hundía, cuando aún ni siquiera se afianzaba como nación. Los magios lo explican. Estuvo cabrón en la revolución. Él estuvo ahí con Carranza, con Madero también. Ahorita que encuentre eso les digo, pero una de sus frases, tiene unas frases bien perras, ahorita les voy a decir, una es la de la UNAM, güey. Solo durante el fugaz instante de nuestra participación, con lo absoluto, podemos afirmar que existimos. Era una de sus frases que se le reconocen, pues muy interesante. Primer secretario de Educación tras el Porfiriato Revolución. Objetivos claros: educación, función exclusiva del Estado, obligatoria, laica y gratuita. A él debemos el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. Se unió Madero, tras su asesinato se exilió. Anti-Huerta, hablamos de Huerta también. Tras ser derrocado, Huerta regresó, se hizo villista, fue exiliado otra vez cuando mandaron una villa. Tras el asesinato de Carranza, murió de un infarto. Esa fue su vida. Y es de Enrique Krause. Este texto, la introducción, pero lo chido es el discurso. También su introducción, pues ya sabes que escribe bien este cabrón. Déjate lo busco. Tiene una introducción bien cortita. Y el discurso. Sí, pinche hambre me pasó. Escribir, relatar. Las mismas historias, nomás te las relato. Escucha. ¿Qué puede un historiador y en particular un biógrafo decirle a los maestros de México? En vez de predicar con la palabra, predicar con un ejemplo. Recordar que hace muchos años, cuando aún no se apagaba el incendio de la revolución, un hombre extraordinario fundó la Secretaría de Educación Pública con un propósito casi religioso: redimir a través de la educación al pueblo mexicano. Se llamaba José Vasconcelos. Importa tanto en este momento de nuestro país recordar su obra.
Vasconcelos discurrió la idea de enviar maestros misioneros que llevaran el evangelio del alfabeto por todos los pueblos del país. Fundó escuelas, orfeones, museos, bibliotecas, impulsó las bellas artes, publicó ediciones de los clásicos universales y los regaló como panes. Lo chinga mi carnal, dice... A un pueblo analfabeto. Dándole los clásicos. ¿Qué dice ahí? Que sí. Bueno, pero la intención es lo que cuenta. Creó la pintura mural y muchas empresas más. Lo impulsaba el recuerdo de aquellos misioneros. Bien lo dice este cabrón, como misioneros, cabrón. Órale. Entrañables que en el siglo XVI habían evangelizado a los indios. Así evangelizar, güey. Vasco de Quiroga, Fray Pedro de Gante, Motolinia. Su paso por la Secretaría de Educación fue breve. A unos días de renunciar a su puesto, leyó un discurso memorable dedicado a los maestros mexicanos. Lo leí hace muchos años con emoción y cada vez que vuelvo a él me emociona más. Este país que ha rendido un culto excesivo a sus momentos de violencia y a sus personajes de ruptura, debería voltear la mirada a los personajes que construyeron, que ordenaron, que educaron, entre ellos el hombre que vio en los maestros no una reserva de violencia, sino de reforma. Esta despedida a los maestros es ahora tan vigente como cuando se escribió hace 70 años. Los maestros han cambiado, pero, en el fondo, son los mismos de 1924, una esperanza de edificación nacional. Vasconcelos sigue hablando para ellos. En un día el maestro, en su despedida, lo dijo. Está chingón, güey. Es un extracto, no se los voy a decir todo. Lo digo sin reservas y seguro de que no diré lo mismo mañana a otra clase social. Si no fuese por el alma cristiana y ejemplar de los maestros, ya hace mucho tiempo que no tendría fe en la patria. Es claro que hay en todo el país muchas gentes humildes, laboriosas y honradas, que son su médula y también lo más puro de su alma, pero yo me refiero en este instante a las clases organizadas o definidas, y en todas ellas encuentro que unas, las altas, nada pueden hacer por su egoísmo, las humildes tampoco por su ignorancia. En cambio, el maestro está llamado a papel decisivo, porque posee las dos virtudes fundamentales, ilustración y abnegación. De momento, el maestro carece de fuerza, pero posee ya todo lo que es necesario para conquistar el porvenir. El maestro vive en estos instantes su época heroica, no se le toma en cuenta, no es dueño del momento, pero el momento va sin rumbo, como presa ruin que se disputan los mediocres, justamente porque no se ha adiestrado a las masas en el concepto de sus verdaderos intereses sociales. Si persevera y cumple de veras su misión moral, tarde o temprano el maestro reemplazará en el mando al soldado, y entonces comenzará a civilizarse México. No dejéis, pues, caer las manos en señal de impotencia. Ni el pensamiento se doblega, ni la virtud se rinde. Las armas nobles conquistan los fines eternos. La conciencia clara posee la visión de este mundo y del otro. La cuestión de este mundo ya ha abordado al maestro de México cuando ha ido a enseñar por toda la República que para poseer es necesario trabajar y que el trabajo debe proponerse la producción de riqueza. Eso ha sido enseñado por todo el territorio de la escuela del trabajo, la escuela de la acción que dice, crea y disfruta, que tu hermano trabaje y sea feliz. Está cabrón, ¿eh? Sí. A ver, esto ya me lo iba a saltar. Sí. No mames, no puedo saltar. Pero las cosas de este mundo no se resuelven sin la inspiración, ni la ley de amor que viene del otro. Todos coinciden en el amor, en el tema de los maestros. No basta producir y ahorrar si todo debe estar a merced de la injusticia, la ambición y el error. Entonces, ¿qué es necesario hacer para superar la barbarie? Que los débiles ya no sean víctimas, para que los fuertes ya no empleen con torpeza o en beneficio propio su fuerza. ¿Cuál debe ser el complemento moral de la escuela de la acción, que hasta ahora solo enseña a producir? Examinamos tan fundamental asunto ahora justamente en este aniversario, que es nuestra carrera como un alto para corregir la brújula y orientar el rumbo. ¿Cómo evitar que la fuerza colectiva se desvíe y se malgaste, se prostituya y se derroche en manos de los ineptos y de los egoístas y perversos? No diré cuál debe ser la solución del ciudadano, porque es ocioso tratar derechos y deberes ahí donde no hay ciudadanos. Inútil resulta, está cabrón, inútil resulta por lo mismo pensar en una solución inmediata. Laberinto sin salida es el instante. Mas precisamente el maestro
Debe preparar las soluciones eficaces aunque sean lejanas. El buen maestro debe ser un tanto loco, porque si fuera cuerdo y honrado, tal vez se pegaría un tiro. El buen maestro tienes que estar loco o no ser honrado. El buen maestro tiene que poner confianza en la generación venidera, si la actual la ve perdida. El buen maestro, aunque carezca de fe, ha de inspirarse en una especie de sentido de limpieza, que condena la mentira y repudia la maldad. Y ya sea fríamente, con la fría lucidez implacable de un gran dolor, o con el cálido entusiasmo de una pasión radiante, el maestro tiene que ponerse a revisar todos los valores sociales, tiene que retroceder a los comienzos, tiene que desgarrar la historia para rehacerla, como va a rehacer la sociedad, rehacer la moral, rehacer la historia. Solo así podrá evitarse que los niños de hoy repitan mañana las historias del día. ¿Conforme a qué criterio se hará este nuevo oficio de los... Ay, Isabel. Es que déjame, quiero ver cuánto me falta. Mis ahorros, Miguel. Ay, Miguel. no, se me pasa. Pero no, es que dice unas cosas bien chidas, pero es un putazo. Pero mira, habla de... Por no rayarlo, cabrón. Por no rayarlo, güey. ¿Y quién se que... Constructores y destructores. Consumamos la reforma de la enseñanza de la moral y de la historia. Conforme a estas dos categorías, no se trata de una tesis irreal, sino muy humana y práctica. No exige santidad, pero sí obras útiles. Si el gobierno no es sacerdocio, debe ser por lo menos servicio. La clasificación aludida no excluye a nadie que haya aportado un esfuerzo para crear cultura. El mismo Cortés encuentra en ella cabida bien hecha. Le tacharemos sus crímenes sin perdonarlos y todavía después lo llamaremos grande. Grande porque de reinos en pugna se hizo una nación inmensa. Grande porque fundó pueblos por el norte, por el sur, por el occidente y por el oriente, por todos los confines de un vasto imperio. Grande porque puso sobre el mar barcos para consumar la empresa inaudita de descubrir y colonizar las dos Californias. Constructor, gran constructor. ¿Qué hombre de nuestra época ha poseído su empuje? ¿Quién ha hecho más para la integración de lo que hoy es México? Otro de la familia es Netzahualcóyotl, que construyó casas y plantó bosques, fundó escuelas, renovó un reino y todo supo coronarlo con pensamientos nobles y cantos bellos. Todavía antes habría que recordar a Quetzalcóatl, educador que hizo beneficio sin cuento y que creó de su mismo frasco una maravillosa leyenda. Enseguida recordamos a Vasco de Quiroga, a Motolinia y Gante, arquitectos, pensadores y maestros, que crearon riqueza y educaron mentes, iniciaron industrias y orientaron pueblos, que fueron en una palabra constructores. Tampoco sería posible negar el mérito de virreyes y arzobispos como Zumárraga y Antonio de Mendoza, ni Luis de Velasco, que dijo: más importa la libertad de los indios que todas las minas del mundo, ni a Revillagigedo, que hizo justicia sin derramar sangre y no acumuló fortuna propia, pero sí llenó la colonia de edificios, de calzadas, de caminos y de progreso. Que se diga a los niños que hace 100 años no se les enseñó porque un partidarismo estúpido lo veda tácitamente, y que en el siglo XVIII y desde el final del siglo XVII hubo en nuestra patria la civilización más intensa que entonces se conocía en América, que hubo entonces arquitectos y pintores y sabios y literarios y escuelas y universidades e imprentas. Si todo esto lo ignoramos, ¿dónde podremos encontrar la confianza en la propia raza, el orgullo que se necesita para levantar obras? ¿Cómo podremos creer en nosotros mismos si comenzamos negando nuestras raíces y vivimos en el servilismo de imaginar que todo lo que es cultura ha de tener etiqueta de importación reciente? Como si nada valiese el esfuerzo de los siglos que han acumulado en este suelo en diversas épocas torrentes de civilización que enseguida desaparecen, justamente porque no sabemos ligar el ayer con el presente, y ni siquiera los esfuerzos todos de una sola época. ¿Y por qué no entrar valientemente a la crítica de todo ese siglo primero de nuestra independencia, que es como una orgía de vándalos? ¿Qué es lo que hemos hecho en este país los mexicanos? Dejamos perecer a Hidalgo, el varón fuerte, justo y laborioso, a Morelos, el vidente, a Mina, el heroico, y en cambio prostituimos nuestros primeros triunfos coronando emperador a un bribón como Iturbide.
Poco después endiosamos a Santana, pero no supimos imitar en sus austeras disciplinas a Juárez, ni a Ocampo, ni a Lerdo, y todas las libertades que ellos nos conquistaron las pusimos a los pies de otro traidor del progreso, el déspota Porfirio Díaz. En su gobierno México se quedó atrás de la Argentina y Brasil y no nos dejó más herencia que 11 años de lucha intestina para remediar males que él solo supo acrecentar, y así nos hemos pasado el siglo, de caudillaje en caudillaje, gobernados por la violencia y corrompidos por la codicia. Todo esto hay que decirlo al niño para ver si él acaso de nosotros mismos nos lleva alguna vez a consumar un cambio. En este Día del Maestro, que es una de las fiestas más puras del calendario oficial, dedicamos un recuerdo de afecto a todos los que en cualquier época y en cualquiera que sea su sangre y origen hayan dejado una huella benéfica, una obra, un servicio en este suelo desventurado. Levantaremos así el ánimo público a la contemplación de los valores auténticos y haremos de la escuela un refugio ideal de la verdad y del bien. Que la escuela deseche las falsas etiquetas de la política militante. Nada importa titularse liberal o conservador, radical o bolchevique. Lo que interesa es distinguir al que sabe del que no sabe, al que edifica del que derrumba, al que crea del que destruye. Lo que importa es condenar a los que no hacen y a los que nada intentan. No hacer es ya un principio de destrucción. Si se considera que no hay obra humana que no requiera ser conservada con empeño para que se renueve y perdure. Es un chingo. La historia olvida las palabras, pero atiende a la magia de las obras. En esto pensaba poco tiempo al recorrer pueblos del Estado de México, donde ha quedado huella de un gobernador de la dictadura, José Vicente Villada, que hizo caminos, edificó escuelas, plantó árboles, creó bienestar y demostró honradez. Meditando en esto me decía, este porfirista es más de los nuestros que tantos y tantos que se pregonan revolucionarios. Él merecerá bien de la historia y es de los elegidos porque es de los constructores. Hijo de su puta madre. Lo mismo he pensado muchas veces de la obra de Justo Sierra, otro porfirista. En el desfile patrio ocupará mejor sitio que tantos y tantos que solo saben ufanarse de que son muy revolucionarios. Y sigue. La verdad, les dije como la mitad, pero cada palabra no tiene desperdicio. Las referencias a todos los capítulos de los magios, de los personajes y lo dice muy claramente este cabrón sobre la cultura del trabajo y la superación y puto visionario, gran maestro en toda la puta palabra. No, muy bueno, no lo conocía. Muy bueno, fíjate, a mí me hizo pensar en un inicio, obviamente los magios lo explican, lo hemos visto, la importancia de la educación y la importancia del maestro, entonces no puede ser mucho menor, porque es la vía, el camino, es el camino. Un gran maestro me hizo pensar, no sé por qué, no sé si escucharon hace poco de en una escuela, no me acuerdo en cuál, prohibieron a los morros escuchar las canciones de Peso Pluma, Natanael, unas... ¿Qué? Beliconas, exactamente. Se desata el debate. Una es, no podemos negar que son expresiones culturales, que relatan ilusiones, que relatan la forma en la que los niños y la sociedad en general pretende a lo que aspira, lo que está imaginando y lo que está queriendo y pidiendo. No podemos negarlo, no podemos ocultarlo, es una realidad. Están expresando lo que viven. Pero por ahí también en el debate se decía, o se justificaba malamente, que eso se hace porque no existen figuras, no existen otros héroes. Y eso es una mentira. Eso es, ¿no? Y lo decías muy bien en el discurso, lo explicaba muy bien. ¿Qué mejor que un maestro para hacer esas acciones? Para decir, no, es que si hay, estos son los que tendríamos que admirar a estas personas porque hicieron esto. La acción, que la acción hable de las personas, más allá de si es porfirista o si fue liberal, si es esto. Estamos endiosando cabrones que hacen acciones que no deberíamos estar endiosándolos, lo están diciendo, y eso fue hace 100 años. Es un problema que hemos venido
cargando. Entonces, bueno, qué gran maestro, uno de los grandes maestros. Me gustó mucho. Buenazo, Mr. Dave, muchas gracias. Me voy a estudiar ese discurso, está muy bueno. Déjame, ¿quieres cerrar? Déjame, Yo sé. hablo, yo traigo también un gran maestro. Estuve pensando en varios. Por ahí José Vasconcelos cruzó mi mente, porque quería conocer más de qué bueno que el Ulises Criollo el Ulises Criollo es una analogía perfectísima, es una introspección. Y tiene más, ¿eh? No Sí. ese. Buenazo. Bueno, hubo varios y yo me quise ir, por ahí les comentaba, quería hablar de Cicerón también, pero ya dije, ya muchos de los romanos, vámonos a los maestros de los Ya, romanos. suéltalo, Rocky. No vayas a hablar de mí, güey. Me caga eso. Un gran maestro. No, voy a hablar Lamarme las bolas. de un gran maestro, el maestro de maestros, que comparte con Lao Tse y con los grandes maestros que su historia, Toca abrirle, Richard. que su historia es contada, hablando de grandes maestros, que su historia es contada por sus alumnos. Pero esto en particular porque esa era su enseñanza, su forma de ser. Yo voy a hablarles de Sócrates, ¿ok? Sócrates fue un filósofo griego, uno de los, o el principal, o uno de los primeros filósofos o iniciadores de esta gran escuela de filósofos griegos, ¿no? Emparentado con el estadista ateniense Arístides, el Justo. Era cantero y escultor de profesión. Participó en la construcción del Partenón y de varios más monumentos importantísimos de la grandeza de Atenas. Nació en Atenas en el 470. Llamó la atención, obviamente, desde morro. Fue bueno para la oratoria. En ese momento, pongámonos en contexto, no existía un sistema de educación como tal. No existía un concepto como tal de maestro y enseñanza, sino que era gente compartiendo. Y era una parte su estilo y su manera de ver la vida y de hacer las cosas de Sócrates. Antes de hacerlo, del 431 al 404 participó, fue militar. Participó en las guerras del Peloponeso, donde fue soldado plitia. Y, como le correspondía a un ciudadano de nivel medio, en el 429 salva a Alcibíades, que era un estadista, un orador también ateniense, herido en el sitio de Potidia, y participa en la batalla de Lidón. En su participación como soldado, también dio muestras de ser un fuera de serie hasta cierto punto. Llega un momento en el que... Sí, claro. Llega un momento en el que había un consejo, hasta cierto punto, que era los 30 tiranos, así se le llamaba, un consejo como de mando, en donde le dan la orden de arrestar a León de Salamina, y él se niega. Es el primer como documentado de que argumenta y lo perdonan. Libre pensador siempre. Entonces, exacto, sí, en el ejército. Y lo perdona, lo convence de sus argumentos, ¿ok? Era un muy buen orador, ¿ok? Se casó con Jantipa, una joven de aproximadamente 30 años menor que él. Y tuvieron 30 años menor. Era un gran maestro. Yo creí que era puto. No, ¿en serio? No, tuvo 3 hijos: Lamprogles, Sofonisco y Menexeno. Pero recuerda que también el concepto de los griegos eran diferentes. Sí, los griegos eran diferentes, claro. Tenían relaciones sexuales con varones indistintamente, y eso no los hacía. No era poco común. ¿No te hubiera gustado vivir en esa época, Bulk? ¿Dónde? ¿No te hubiera gustado vivir en esa época? No, a ti sí. Tal vez. Yo sé que a ti sí. Para escuchar a Sócrates, cabrón. Bueno, su hija... No, para escuchar a Sócrates. Su esposa Jantipa la hizo famosa porque pasó a la historia debido a su mal humor.
decía que tenía muy mal carácter y lo trataba muy mal. Tenía un trato, tenía un trato despectivo. ¿A qué hora vas a trabajar, hijo de la chingada? Sí, pues sí. Sócrates no escribió ninguna obra. Todo lo que sabemos de Sócrates es contado a través de sus alumnos, ¿ok? Sus enseñanzas, o como él enseñaba hasta cierto punto, las daba paseándose por la plaza pública. Él iba platicando con la gente, iba trabando conversación, ponía en juego la ironía y se hacía pasar por tonto. Hacía preguntas, interrogaba. Y su técnica era era como guiar hacia el propio interlocutor con las personas, con preguntas hacia la propia respuesta de las cosas que podrían ignorar. Está bien loco eso, güey, que para que se cuestionaran ellos mismos, cabrón. La mayéutica. Como un psicólogo, güey. Podría ser. Que eso, ya, pues, ¿cómo no se iba a enojar su vieja? Estamos como haciéndolo de pedo con todos. A ver, ¿y tú qué piensas de eso? Oye, hijo, ponte a jalar. No, ni siquiera escribía. Nomás se cotorrea. ¿Qué quieres, hijo de tu puta madre? Exacto. Estás cotorreando con la gente. Así es. En sus pláticas, justo, más que dar un mensaje o más que transmitir una verdad, instaba a sus discípulos a que indagasen por sí mismos y que en sus reflexiones ellos aprendieran a buscar el camino de la investigación y de la exactitud. Si es que esto existiera, ¿no? Si existe una verdad absoluta, pero no. Sus discípulos más famosos, Platón, Jenofonte, Aristipo, Antístenes, Platón obviamente después, a su vez va a ser maestro de Aristóteles. Se dice que el cabrón era medio mala persona, pues, seguro un poco contagiado con la forma de ser. Sí, se dice que era grosero, que era trivial y que era vulgar, o sea, no era como, fue mucho tiempo soldado, venía de una vida quizá dura hasta cierto punto, pero obviamente sus alumnos, Platón sobre todo, lo endiosan, ¿no? Como lo endiosan como el gran maestro, aunque hay detractores que lo ponen o lo ridiculizan como tal, ¿no? Sócrates defendía a los valores absolutos. Recuerden, en el 400 antes de Cristo, pues había muy pocas bases filosóficas, había muy pocas bases matemáticas, veníamos de muchas creencias, entonces era, claro, rechazaba el relativismo, pero también era crítico. Trataba de buscar el medio para llegar a encontrar la verdad. No había como tal un método científico, no existía, no se había desarrollado. Entonces ahora sí, el método científico y el razonamiento. Ya escribían, y no digo que no había enseñanza anterior, había enseñanza y había culturas. Los sumerios, y no es que no supieran, eran muy buenos arquitectos, sabían de matemáticas, no eran... ¿Por qué no escribían en el pinche documento? No había un método, porque no existían maestros. Los maestros lo que hacen es enseñar con un método, y enseñan que estos métodos de enseñanza hasta cierto punto no se había contemplado, se daba de manera más personal, se daba muchas veces por experiencia, del padre al hijo, exactamente. Entonces se estaba construyendo. Por lo tanto, por ejemplo, inclusive Sócrates no estaba divulgando una doctrina, no estaba enseñando, no era un método. No le gustaba cotorrear. El cabrón le gustaba cotorrear. Le gustaba... Un buen magio. Inclusive un buen magio. Una de sus más grandes afirmaciones es: solo sé que no sé nada. Cabrón, Ni siquiera te pagan. En verdad. ¿Y salen a qué hora? ¿Y estás haciendo qué? Claro. Pierdes dinero, cabrón. Sí. Justo. Pues, solo sé que no sé nada. Era una de las grandes afirmaciones de Sócrates. Ya nos vacunamos con la de Sócrates. Ya nos vacunamos con Sócrates, exactamente. Somos expertos en nada. Para llegar a saber algo y obviamente así esclarecer la verdad, destruyendo todo saber que fuese solo aparente y obviamente actuando en la mayéutica, ¿no? Que después
es el nombre que se le otorga a lo que hacía, que es esto, o al método, por alusión al oficio de su madre, y que consistía en esclarecer las ideas en la mente de los demás para dar a luz a las verdaderas, que era su madre, era una partera, no recuerdo cómo se dice la palabra mayeut, a ver, dame un segundo. Fainarate, era la partera, la comadrona. Así, bueno, total. Creador de la mayéutica, o así es como se le da a conocer a su técnica. Su divisa máxima o su máxima expresión también, o rasgo filosófico, es conócete a ti mismo, que es una inscripción que está inscrita en el frontón del templo de Delfos, el cual resumió la finalidad fundamental de los estudios filosóficos, es decir, la verdadera naturaleza de la virtud y del vicio. Entender lo que lo hemos visto a lo largo de lo que hemos platicado con los magios, la dualidad, qué es, de qué estamos formados, por qué, cuál es el modo conducente a lograr la fuerza del carácter, ¿no? Lo que te dije, la introspección. La introspección, exactamente. Según Sócrates, el obrar moral, y aquí es donde viene, responde a los mandatos que cada uno lleva en su alma, como expresión suprema de los valores morales. No hay una moralidad como tal, tiene que responder a lo propio. Sin embargo, dado que existe una gradación interna de valores, la acción moral se define por el obrar, justamente, que responde a la tendencia del hombre a la perfección, que es, como bien nos decía el maestro Vasconcelos, no es no hacer, cabrón. El no hacer ya está mal. Lo que tienes que hacer es obrar. ¿Y obrar cómo? Tendiendo hacia la perfección, hacia la virtud, porque es la única manera en la que se va a alcanzar la felicidad, pues la práctica del bien es la norma que rige los intereses humanos, según el buen Sócrates. ¿Ok? Quiero platicarles ya hemos hablado de él, lo hablamos cuando hablamos de la pena de muerte. Los magios lo explican, obviamente. Pero es esta anécdota de cómo muere. Pues no muere, lo mandan matar, lo condenan a suicidarse, ¿ok? Pasa con esto. En el año 399, con 70 años, que se había negado a colaborar con el régimen de los 30 tiranos desde aquella vez que desobedeció esa instrucción de capturarlo, se vio envuelto en un juicio en plena restauración de la democracia bajo la doble acusación de no honrar a los dioses que honra la ciudad y corromper a la juventud. Por ahí alguien escuchó a la esposa. Ahí en el tianguis. No hacer nada, hijo de tu pinche madre, corrompiendo a la juventud. Enseñándoles que hacer eso está bien, cabrón, cuando tienes exactamente. Al parecer, dicha acusación, formulada por Melitos, fue instigada por Anitos, uno de los dirigentes de la democracia restaurada. Iba a haber un nuevo orden, habían movido y tenías que desaparecer con muchas figuras importantes. Una pregunta. ¿Por qué dejó de ser, ¿cómo se dice? Soldado. Pues uno por la edad. ¿Así se jubiló del ejército? Sí, terminas, o sea, te haces una feria y ya no necesitas que te paguen por matar a alguien, ¿no? Yo era muy huevón. La búsqueda de la verdad, cabrón, exactamente, se enamoró de la mayéutica. Ya, a los 70 años. Seguro se fue, güey, pues cuando la hizo de pedo y se salió con la suya. Se salió con la suya, claro. Ahí lo sacaron a la chingada. Ya no lo mataron, pero un soldado que no sigue instrucciones. Exactamente, un soldado que no. Se la buscó en el ejército. Qué chingado. Pues bueno, condenado a muerte por una mayoría de 65 votos, dijo: vosotros salís de aquí a vivir, yo a morir. Dios sabe cuál de las dos cosas es mejor. Se negó a marcharse voluntariamente al destierro o a aceptar la evasión que le preparaban sus amigos, afirmando que tal proceder sería contrario a las leyes de la ciudad y a sus principios. El día fijado iba a beber la cicuta. Fedón, que era uno de sus discípulos más chingones y queridos. ¿Pero cuáles fueron los cargos?
Eso nada Para honrar a la más, disidencia, haz de cuenta, por no honrar a los dioses y alborotador, pues, había un reacomodo político y el vato no era compa. Te dije, ahí te digo, ahí va. Y en este peor momento me... ¿Pedón? De aquí, cabrón. Pedón, su discípulo más querido, fue el primero en llegar al Ágora de Atenas, punto de reunión de los condiscípulos para despedir en la cárcel a quien fuera en ese momento su gran maestro, y poder estar con él en su último día de vida terrenal. Uno por uno van llegando con la tristeza de saber que verán por última vez a su filósofo, el bueno de Apolodoro, Critóbulo, y su padre el rico y generoso Critón, Hermenógenes, Epígenes, el cínico de Anístenes, que tanto aprenderán ese día, Cétipo y Menéxeno, Simias, Cebes y Penodas, los tres tébanos, Euclides y Terpsisón. Tiene sus semillitas. Ya tenía varios. Todos están ahí. Lo encuentran como ya era de costumbre, sentado en el habitáculo de la prisión, pero esta vez... corrompida la juventud. Lo tenía bien, hijos de la chingada. Lo encuentran sentado, como siempre, predicando, platicando. Nomás ya no estaba atado, pues último día el reo recibe atenciones especiales. Se frota las piernas doloridas por las cadenas que ha soportado en la prisión, todo el tiempo en espera de la ejecución de la sentencia. Su esposa Jantipa, sentada junto a él, rompe en gritos al ver entrar con uno de sus amigos. ¡Ay, Sócrates! ¿Qué es la última vez que vas a hablar? Le dice. ¡Te lo dije! No, hasta hoy. La última vez que ves a tus amigos. Sócrates no puede sufrirlo más y le ruega a Gritón que como hombre rico que era, se habría hecho acompañar de sus esclavos. Que se lleven a la infeliz de Jantipa, la cual tenía, nos dice a Platón, a su hijo más pequeño en brazos. Llévatela. Hasta aquí, hasta hoy me va a estar chingando. Ya no la voy a ver, ¿no? Ya ni modo que me regañe. No me va a regañar. Sócrates se incorporó en su asiento, apoyó los pies en el suelo y mirando con estima y afectividad a sus discípulos, empieza a su acostumbrada conversación. ¿Ok? Hasta ahí lo voy a dejar, pero murió el maestro haciendo lo que tenía que hacer. Por ahí empieza a dialogar, está muy interesante lo que platican ese día. Hablan sobre la justicia, inclusive. Es más, déjame, bueno. Un paréntesis, güey, solo que no sé si estoy confundiendo la pinche historia, pero ciertamente no creo. No fue este cabrón al que dice la leyenda también, no es seguro, pero se cuenta que llegó a la ciudad, lo habían mandado llamar y que no podías decir mentiras al entrar. Entonces cuando entró le dijeron, ¿a usted a qué viene aquí? En la entrada de la ciudad le preguntaron y dijo, vengo a morir en el cadalso. O sea, vengo a morir, pero como si no era una mentira, O sea, no. entonces no lo podían matar porque no está diciendo mentiras. Pero si lo matan, lo hace una mentira. Nos Ok. pone a los cabrones en una pinche paradoja de no lo podemos matar porque va a decir la verdad. Y aquí no se castiga decir la mentira. Y entonces digo que está bueno. seguramente para un cabrón así brillante, pero de todas formas dijeron, por listo y gracioso. Qué inteligente, pinche Sócrates. Chíngate, todavía los que hacía, chíngate esta cicuta, güey. Ya nos chingaste. Sí, vivo. Ay, qué inteligente, qué inteligente. Vamos a decir unos pendejos. Sí, güey. Decía que era sarcástico, ¿no? Irónico, exactamente. Pues bueno, ese fue un personaje. Mr. Rich. Pues bueno, Gracias. mi momento de brillar. Bueno, yo les traigo a un gran maestro que me inspiró a ver más allá también de lo que normalmente te dicen, ¿no? Cuestionarte también. Hablar de Carl Edward Sagan. Nace el 9 de noviembre de 1934 y muere el 20 de diciembre de 1996. Fue un astrónomo científico planetario,
cosmólogo, astrofísico, astrobiólogo, comunicador científico, autor y profesor estadounidense. Fue conocido por su trabajo como divulgador de la ciencia y por su serie de televisión en 1980, Cosmos, A Personal Voyage. Sagan nació en Brooklyn, Nueva York. El 9 de noviembre de 1934 era hijo de inmigrantes judíos rusos. Su padre, Sam Sagan, era trabajador de la confección y su madre, Rachel Molly Grunberg Sagan, era ama de casa. Sagan era un niño inteligente y se saltó 2 grados de la escuela primaria. Asistió a la escuela secundaria Rahway en Rahway, New Jersey, donde fue miembro del club de ciencias y del equipo de debate. O sea, ya desde morrillo, güey, ya traía el punch, ¿no? Después de graduarse de la escuela secundaria en 1951, Sagan asistió a la Universidad de Chicago, donde obtuvo una licenciatura en física en 1955 y una maestría en física en 1956. O sea, güey, el vato, güey, se notaba, como tú dices, ya los pinches dotes de... Güey, una pinche maestría, güey. Sí, o sea, traer al pedo todas las pinches leyes, güey, de cuántica y un chingo de mamadas, güey. Es hallarle a las pinches, a las ecuaciones muy cabrón, o sea, Sí, verlo como en numeritos todo. Así, qué cabrón, güey. Luego obtuvo un doctorado en astronomía y astrofísica en la Universidad de Chicago en 1960, güey. O sea, siguió preparándose, güey, y fue como que sentando todo su conocimiento y jugó todo lo que llegó a estudiar, güey, y lo llegó a correlacionar y dándole, pues, muchas de teorías, ¿no? Pues, que generó. Lo hemos dicho en los magios, o sea, en la física y astrofísica vas ligando todo y tienes más hambre de seguir buscando las piezas del rompecabezas. Así es. Después de graduarse de la Universidad de Chicago, Sagan trabajó como investigador asociado en el Observatorio Astrofísico Smithsonian en Cambridge, Massachusetts. En 1962 se unió a la facultad de la Universidad de Harvard, donde enseñó astrofísica y astronomía. Permaneció en Harvard hasta 1968, cuando se trasladó a la Universidad de Cornell, donde se convirtió en director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Sagan fue un prolífico escritor y autor de varios libros, incluidos The Cosmic Connection en 1973, The Dragons of Eden en 1977 y Cosmos en 1980. También escribió para revistas y periódicos populares y apareció con frecuencia en programas de radio y televisión. Sagan fue un firme defensor de la búsqueda de la inteligencia extraterrestre. Fue miembro del Instituto SETI, una organización de investigación que se dedica a la búsqueda de vida extraterrestre. También ayudó a desarrollar las naves espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11, que llevaban placas con mensajes de la Tierra a las estrellas. O sea, ¿te imaginas, güey? O sea, ya se estaba comunicando, ¿no? Mandando mensajes a ver quién chingado se contestaba, ¿no? Qué chingón toda su pinche idea, ¿no? Sagan fue una figura controvertida en los círculos científicos, políticos y religiosos. Fue criticado por sus puntos de vista sobre la inteligencia extraterrestre, las armas nucleares y la religión. Sin embargo, también fue muy admirado por su trabajo como divulgador de la ciencia y por sus esfuerzos por promover la comprensión pública de la ciencia. Sagan murió del síndrome de mielodisplásico el 20 de diciembre de 1996, a la edad de 62 años. Le sobrevivieron su esposa, Ann Durian, y sus 5 hijos. El legado de Sagan es inmenso. Es considerado una de las figuras más importantes de la historia de la comunicación científica. Su trabajo ayudó a popularizar la ciencia e inspirar a una generación de científicos entusiastas de la ciencia. O sea, ya dejando su legado, ¿no? Y ya por ahí, ahorita les voy a platicar de uno de sus más
prolíferos, ¿no? Estudiantes. Es considerado una de las figuras más importantes de la historia de la comunicación científica. Su trabajo ayudó a popularizar la ciencia e inspirar a una generación de científicos entusiastas en la ciencia. También es recordado por su compromiso con la justicia social y creencia en el poder de la ciencia para resolver los problemas del mundo. Carl Sagan fue un prolífico científico y comunicador científico y obtuvo muchos logros significativos durante su vida. Algunos de sus logros más notables incluyen escribir y narrar la serie de televisión Cosmos, ya les había mencionado. Cosmos fue una serie innovadora que llevó las maravillas del universo a una audiencia masiva. Ganó numerosos premios, incluidos 2 premios Emmy y un premio Peabody. Y todavía se considera uno de los documentales científicos más influyentes jamás realizados. Escribir varios libros de éxito sobre ciencia, libros de Sagan, como ya les había mencionado anteriormente, los The Dragon of Eden, Pale Blue Dot y Contact. Fueron todos éxitos de ventas y ayudaron a popularizar la ciencia entre el público general. Cofundador de la Ciencia Planetaria, la Sociedad Planetaria es una organización sin fines de lucro que se dedica a la exploración del espacio. Sagan fue firme defensor de la exploración espacial y creía que era esencial que la humanidad aprendiera más sobre el universo. Bueno, creo que gran maestro, como lo considero, fue un gran parteaguas en lo que ahora ya conocemos, nos ha tocado vivir ahora como sociedad, o más bien como que esta generación ha visto esos frutos de que él fue un parteaguas en la ciencia, ¿no? Hablábamos de su alumno más prolífero, el doctor Neil deGrasse Tyson, ¿sí? Ahora él es ¿Literal su alumno? No, vi que lo admiraba mucho y le firmó un libro un día, o sea, no sé si directamente o no. No, pero a través del mismo sí, conocimiento hablábamos, ¿no? O sea, Carl Sagan fue su maestro, no a lo mejor directamente, ¿no? No se me haría raro, podría ser maestro de una universidad. Quizá. Podría ser tu maestro Vasconcelos o Sócrates sin conocerlo. A eso lo voy a llevar un pequeño paréntesis. Sí, para dale. continuar. Pero que se me figuró mucho con Vasconcelos. Una de las cosas que vi de Sagan, sale en un video el güey diciendo de por qué no se ve ciencia en la televisión. Y dice, bueno, según dicen los pinches números, porque la gente es muy estúpida para ver el tema de la ciencia. ¿Por qué? Porque los canales, por los tiempos que manejan, les sale más redituable ponerles otra pendejada que ponerles ciencia. La gente no va a ver eso. Dice, entonces las televisores ganan en lo corto, pero pierden en lo largo la nación. No las pinches televisoras. Y bueno, eso sobre la conciencia de la gente. Y cómo lo hacía él de extraordinaria en Cosmos y en sus libros. Lo explica. Para explicarla. Sí, lo llevan a la gente. Lo decíamos de Pavarotti. Y es parte de a la masa. Lo Ajá. hace popular, lo hace interesante, cabrón. Y es que valga la pena. y aterrizándolo en los profesores, ¿no? En los maestros, ¿no? Que es una habilidad primordial también del maestro, el poder transmitir con esa facilidad el conocimiento, ¿no? Sin duda, sí. O sea, Entonces, solo es ¿Dijiste querer enseñar. ¿En qué año murió? Y saber enseñar. murió el 1996. Murió en el 96 y dijo que le sobrevivió su esposa y sus hijos. 5 hijos, ajá. Le preguntan a su esposa del tema de con toda la intención, y ahora que se fue Carl, lo piensas que lo vas a ver en el cielo, en todas las chingaderas que decía. ¿Qué contestó ella? Mi esposo no creía en fantasías. Lo dicen para probarme, baboso. En cuentos de hadas, güey, tus chingaderas. Decía, pero más extraordinario es el pinche cosmos, que en todos los mundos, en todas las tierras, en todos los tiempos, en toda la inmensidad del cosmos, nos conocimos y nos amamos, y ella fue mía y yo fui de él. Uh-huh. ¿Qué más
¿Qué más pinche Divino que milagroso eso, que eso quieres, pendejo? ¿Qué me estás preguntando? Es buenísimo. Chingón, Sagan Entre tantas pinches coincidencias, vivió tantas en- pinches posibilidades y coincidir, güey. muriendo con la congruencia y con la enseñanza. Extraordinario, maestro. Así es. Bueno, el trabajo de Sagan tuvo un profundo impacto en la forma en la que las personas ven el universo y nuestro lugar en él. Era un comunicador talentoso, como ya lo mencionábamos, que es parte de uno de los atributos. Transmitir. Que podía explicar conceptos científicos complejos de una manera atractiva e informativa. Su trabajo ayudó a inspirar a una generación. Datos curiosos de Carl Sagan. Era un aficionado a la ciencia ficción. A Sagan le encantaba la ciencia ficción e incluso escribió algunos cuentos. Un gran admirador de las obras de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Robert Al Heinlein. No me sorprende. Fue un firme defensor del desarme nuclear. Por eso se ganó el odio de los políticos, ¿no? Sagan era, Eso no es negocio. también el Sagan era un opositor vocal de armas nucleares y creía que representaban una seria amenaza para la humanidad, que todavía siguen siendo, ¿no? Trabajó con el movimiento Nuclear Freeze e incluso testificó ante el Congreso sobre los peligros de la guerra nuclear. Era un creyente de la vida extraterrestre, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hizo las naves Pioneer 10 y Pioneer 11, ¿no? No las hizo él, las ayudó a construirlas, ¿no? A diseño, exactamente. Era un comunicador dotado, ya lo mencionábamos, que era una facilidad para transmitir el mensaje y la ciencia a las masas, ¿no? Que eso, pues, ahora ya lo vemos, pues, cada vez más perdido, ¿no? O sea, ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? Que empezamos a idolatrar a gente que no transmite, más que basura, güey, ¿no? De cierta manera. Estamos empezando a adoctrinar a ese tipo de personajes en lugar de darnos cuenta de este tipo de maestros que existen, ¿no? Que podamos realmente aprender cosas significativas para ayudar a la sociedad. Vamos haciendo los corridos bien ñoño. Una figura controvertida, pues ya lo mencionábamos, él tenía ideas de, no tenía creencias religiosas, ¿sí? Creía que pertenecíamos al universo y que por ahí dejábamos este plano y por ahí andábamos en el universo, ¿no? Éramos todo y éramos una nada, ¿no? El legado de Sagan pues es inmenso, ya lo mencionábamos. Gracias a él ahora tenemos soñadores, ¿no? Que quieren ir a Marte a conocer, y sigue el centro SETI, que es para la investigación del extraterrestre. Todavía está activa. Tú te puedes puedes googlear SETI, güey, y puedes inclusive encontrar su página, güey, ¿no? Es algo similar a la NASA, pero dedicado a búsqueda. Exactamente. Entonces, maravilloso este maestro, de verdad. Un gran inspirador. Me inspiró, sin embargo, como inspiró al doctor Neil deGrasse Tyson, sin conocerlo, ¿no? Inclusive, a lo mejor sin que fuera su maestro físicamente. A mí me ha enseñado mucho. Me he aprendido, evidentemente, también. Gracias, este personaje me lo presentó la perrilla, alias el Ladebo. De verdad, me gustó mucho. Me dijo, ve primero la del doctor Neil deGrasse Tyson, que en memoria y en honor a su científico favorito, ¿no? De todas las niñas, y su gran maestro, ¿sí? Ve esta primero, y luego ya me aventé ya por conocer quién era el inspirador, ¿no? De esta también gran científico hoy en la actualidad, del doctor Neil. Entonces, no, de verdad, un gran maestro. Fíjate, perrilla, hace ratito tú mencionabas qué pasaba cuando un maestro chingón y un alumno chingón pasaba, ¿no? En este caso, el gran maestro Carl Sagan, y ahora yo creo que también gran maestro también Neil deGrasse Tyson lo será más adelante. ¿Cuál es el resultado de estos dos? Dos leyendas, güey.
Ese es el resultado y quedará Los para legendarios. maestros legendarios, quedarán para la posteridad. Ahí está. Entonces, bueno, ya no me voy a extender más. Espero que les haya gustado este gran maestro. Usted, a ver qué opinan. Sí, como lo dices, un gran maestro, un gran personaje. A mí lo que me asombraba o lo que más le admiraba era esa facilidad. Ujú. Digo, quizá un poco influenciado por... A mí era muy, muy facilito, ¿no? Que me hablara de algún tema y yo de volada... Porque eran temas que me interesaban. Pero la facilidad con la que lo explicaban temas tan complejos, como lo podría compartir con Steve Hawking, por ejemplo, que también temas muy complejos tienen esa habilidad de desmenuzarlo y hacértelo saber de una manera tan simple. Pero ahí es donde también, como bien dicen, se demuestra realmente el conocimiento, ¿no? Si tú conoces bien algo, pues, usualmente eres capaz de decirlo de una manera muy simple. Solo para destacar esa parte que muy bien me gustó mucho de Carl Sagan, lo que te decía de estos tipos extraordinarios con el hambre y la inquietud de cómo llevar ese conocimiento a las masas que son todavía, imagínate su tiempo, lo decía, sí. Ahora imagínate hoy, tan superfluo, tan material, tan perdido, de cómo llevarlo a la raza, güey, y quitarle las películas, las series, la música, la basura que está de relleno, güey, de relleno, pero se vuelve lo que completa a otros. Pero pues cómo quitarles esa visión o cómo llevarlo o poder, esa creo que es la gran maravilla, poder tocar a uno o a dos o a tres, exacto. Ya es extraordinario, güey. Le cambiaste la vida a un cabrón llevándole, como ahora que dijimos, me recuerdo de la serie esta de Netflix, la de Our Universe, y dices, no mames, güey, o sea, la ves, güey. Yo creo que no puede haber alguien que nomás la vea, bueno, sí. Esa mamada, ¿qué, güey? Qué aburrido. Pero otros muchos dirán, no mames, eso. Y te lo están poniendo bien sencillo, güey, desde lo macro hasta lo micro. Resumido, no tienes... Grandes preguntas o cosas que no sabías en una pinche serie que no tiene un desperdicio de 6 horas, güey. En vez de ver otras pinches chingaderas tan pendejas. Sí, así es. Es el acceso, pero llevarlo. Ya lo habíamos dicho, creo que el acceso no era el problema. Ya lo habíamos descubierto, no era el acceso a la información, porque ahí está la información ya. Pero bueno. Mr. Rich, ¿ibas a apuntar algo? Va a ser una mención y algo que sigue el legado, yo creo que el Dr. Neil deGrasse Tyson, como su maestro Carl Sagan, ¿no? Que por ahí él ha aprendido a adaptarse a la sociedad y lo veo cada vez más en entrevistas con TikTokers, YouTubers, güey, que lo entrevistan, güey, y ya está aprendiendo y enseñando, masificando el conocimiento, güey, o sea, ahí, siguiendo el legado de su... Pues es que hay que agarrar los medios, y habrá gente que exactamente, como pescador... Qué bueno que esté ahí, güey, ¿no? Y que sí, que más Digo el monkey, importa el alumno también. Sí, vas como pescador, a alguien le interesará, a alguien lo así enganchará, a alguien... Me gusta porque, cierta manera, a los youtubers, güey, le hacen preguntas que a lo mejor sonarán tontas, pero él las lleva. Ninguna pregunta es tonta. A una parte del conocimiento de la ciencia, güey, ¿sabes? Es muy, muy, muy buen maestro también, ¿no? También quería dejarle escapar. Muchas gracias. Pues, no sé si quieren hacer una conclusión o... Si me permiten, yo cierro en mi modus operandi. Voy a traer... un artículo y una reflexión que ahí voy a armar, güey, porque traigo un chingo acá de cosas que anoté. Entonces, a ver. un vato ahí que se llama Noah Harari hace un artículo. No lo conocen, güey. Dice, no sé si los humanos podrán sobrevivir a la inteligencia artificial. El historiador israelí advierte que el poder se está desplazando por primera vez en la historia. Hemos inventado algo que nos quita poder,
y está sucediendo tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Harari dice que la inteligencia artificial para él es un peligroso contrincante en el dominio humano de la narración. Dice, se trata de una amenaza especialmente grave para las democracias. La democracia es básicamente conversación. Personas que hablan entre sí. Si la IA se apoderó de la conversación, se acabó la democracia, afirmó. Es la primera de las tecnologías de la historia que crea historias. Es que la nueva generación de la IA no se limita a difundir los contenidos que producen los humanos. Pueden producir el contenido por sí misma. ¿Cuáles podrían ser las... Les estoy contando las letras negritas porque está más extenso el artículo. Dice, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la que IA se apodere de la cultura? Alerta. Dice, se trataría, dice Harari, de un poder para manipular el discurso público nunca antes visto. Advierte sobre el efecto que podría tener la tecnología si se desatara maliciosamente en el campo de batalla. El régimen nazi se basaba en tecnologías como los trenes, la electricidad y los radios. No tenían herramientas como la IA, y en un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Es algo que no sé si la humanidad podrá sobrevivir. También puede tomar decisiones sobre ti y sobre mí. Esto no es una predicción futura, esto ya está ocurriendo. Aboga por la regulación de esas herramientas y dice, es realmente extraño y aterrador que las corporaciones puedan lanzar herramientas de IA extremadamente potentes a la esfera pública sin ninguna medida de seguridad. ¿No han visto lo que hacen estos cabrones? Entonces, quise mencionar este artículo, está un poco más extenso, eran las partes más destacadas del... Porque hablamos la semana pasada de educación, hablamos de los movimientos artísticos y hoy venimos a hablar de los maestros. A través de la historia, desde Sócrates, desde Lao Tse, 600 años antes de Cristo, allá en Asia. La importancia, lo dije en la educación, de transmitir el conocimiento. La IA es una gran herramienta, como herramienta yo estoy a favor, es una chingonería para regulada. Dice, pero es plana, porque te presenta cuestiones de acuerdo a tus preguntas y a tu manera de formular las preguntas vas a obtener ciertas respuestas. Pero el maestro, como lo dijimos en la educación, te transmite valores, te transmite pasión, te transmite un cuestionamiento, te transmite psicología, te transmite cuestiones humanas, emociones, amor, sentimiento, pensamiento, introspección. Entonces creo que no podemos dejar que nos domine la inteligencia artificial. Amor, claro. Y creo que eso no podría dominar. Destacar esa parte como la de Carl Sagan, ¿no? Esa pasión por transmitir el conocimiento, decir, ¡hey, cabrones! Hay más que lo material, que el dinero, que hay estrellas, hay física, hay... Él en su rama, por supuesto, pero tenía opiniones de otras cuestiones, era ateo, como la chingada, ¿no? Pero decir, no nos cerremos en todo esto, lo de Huxley, ¿no? Es decir, en lo que nos presentan como entretenimiento, que es divertido y te saca del estrés del mundo actual, pero hay un vacío, ¿no? Que no te hace, que solo te entretiene para quitarte tu tristeza o tu estrés, pero no hay más allá. Es plano, es triste. Y creo que los magios aquí conservamos esa parte que decía de la democracia es diálogo. Estamos conservando esa magia de la conversación. Que debería, lo hemos dicho aquí, no porque lo hagamos nosotros, también porque lo hagamos nosotros, pero de existir en cualquiera de los círculos de las personas, de amigos, ¿no? No solo hablar del fútbol y de las cosas pendejas que ahí nos causan emoción, pero hay más que eso. Exacto. Voy a cerrar con mi conclusión, la importancia de los maestros, ¿no? La capacidad de transmitir el conocimiento, lo cual significa cambio
enseñanza, revolución, transformación, reingeniería, cuestionar y cambiar tu forma de ver la vida, ¿no? Esas herramientas que te puede dar un maestro o muchos maestros. Eso lo que dijo, quizá no lo conoció y no fue su pupilo directo, pero de ahí le aprendió. lo que le decía alguna vez aquí a Gia, que estaba un poco molesta con una situación que había tenido en su vida, y decía, yo tengo muchas herramientas de la psicóloga, y hablamos de los estoicos. Sí, conoces y conocemos muchas cuestiones, y la gente te dice cosas cuando tienes un problema, a tus amigos o a quien acudes, o a tu papá o a tu mamá, y los escuchas. Pero si no ejecutas nada, un poquito de lo que te dijeron, un poquito de nada, es la inacción. ¿De qué te sirven esas herramientas si no las utilizas, si no las empleas? De nada, de nada. Hay inteligencia, pero no hay sabiduría. Hoy en día, en este presente, hay mucha inteligencia, pero creo que hay muy poca sabiduría. Hablamos de la guía, de los estoicos, de los mexicas. El parenting es esa parte de ser un maestro de tus hijos y tener la capacidad de ser inteligente y ser sabio para ser su maestro, y que puedas entender la forma, tu vocación de padre, de cómo transmitir el conocimiento, no solo el conocimiento, sino otras muchas cuestiones psicológicas, emocionales, porque de repente llevan a los niños a la escuela y quieren que el maestro les solucione todo. Y están, perdón, pero están bien pendejos si quieres que en la escuela te solucionen todo. La gran parte de la educación para mí viene de tu casa, claro, de tus papás, de tus tutores o quienes fueron. Sí, no, imagínate, todavía que los maestros te tengan que decir cómo te tienes que comportar y desde desde las primeras tribus, la vocación del maestro, de ese viejo sabio o de esa sabia, esa bruja de la tribu, de transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones. Y alguien más tendrá que ser el viejo de la tribu, de la experiencia del cazador. No nos podemos estancar. Y creo que eso es miserable, yo lo he visto en el mundo actual. Cuando alguien tiene algo, sobre todo conocimiento de información, y aquí se lo ocultan y yo solo esto porque yo quiero ser el chingón, yo quiero destacarme, yo quiero la estrellita de eso. No mames, compártelo, puede ser lo más chingón y formar a los alumnos o a tus pupilos y que te superen. Tu pinche ego y tu autoestima tienen que ir arriba de eso. Dijo Vasconcelos. Tendrás que estar orgulloso, güey, como gobierno, como padre, como maestro, de que te superen, claro, y crezcan. Es la construcción de las sociedades y cómo se dio cómo se ha dado cada día más por todas estas cosas en ese etéreo de la ruptura del tejido social. Lo dijiste con el tema de Peso Pluma. No hay, sí hay. No sé si es la difusión o qué está pasando con las nuevas generaciones, pero ese pinche contrapeso que pegue y que dé la manotazo, creo que también son responsables los gobiernos por los modelos educativos, que dé ese contrapeso o grandes figuras que la gente siga, no porque sean futbolistas. Está bien ser futbolista, güey, pero tienes que dejar más. No solo que te guste pistear o que cantes canciones bien más pendejas, allá, porque tú lo dijiste, sí hay, pero no prosperan, no repercuten. Entonces voy al tema con lo de la guía y se están construyendo jóvenes, creo yo, sí que podrán tener habilidades y otras muchas cosas, pero esquiroles automatizados sin propósito, sin capacidad psicológica de ese abandono de la propia sociedad, ¿no? Y de los gobiernos. La práctica y el aprendizaje de una habilidad, un talento, eso que decías de la escuela, yo lo escuché hace poquito en un programa de radio que yo escucho, de una escuela en México que dejaban a los chavos el tema del aprendizaje libre, y los maestros eran una especie de guía, muy interesante esa escuela.
si eres un cabrón que estudia, lo dijo el Devo muy bien con el tema del ajedrez, porque lo hace muy bien, pero si lo llevas a la práctica, o los cabrones extraordinarios, en cualquier deporte o cualquier parte donde te presentes, en el tenis, en el fútbol, en el americano, en el básquetbol, si conoces y estudias a tu contrincante, tus habilidades, su formación, serás más extraordinario que solo lo que dijiste, la repetición, lo decía Malcolm Gladwell, la repetición de 10,000 veces practicar algo. Sí, güey. Pero si no desarrollas un estudio y un análisis no es suficiente. muy puntual, No es suficiente. Sirve. te hará ser todavía mejor que solo practicarlo y repetirlo y repetirlo. Claro. Entonces creo que me quedo con esta parte de hablar de los maestros y todo este encierre de la sociedad, de la IA, del aprendizaje, pero el gran valor de esos... Voy a ir otra vez de nuevo a lo mismo, pero los macros, esos grandes maestros que han sido parteaguas en la historia para la filosofía cultural, espiritual, física, astrofísica, en fin, todas las materias que existen, grandes maestros del fútbol, grandes maestros del tenista, después de irte a muchos, ¿no? Sí. Y a lo micro, porque tú y yo somos grandes maestros para algunos otros. Sobre todo quizá para nuestros chicos, para nuestros hijos. Y se trata de transmitir eso y el poder que tiene lo que sabes y cómo ejercerlo, cómo decírselo, cómo transmitirlo, cómo el salvador de él, de ese futuro, podría ser tú si lo guías de cierta manera, sin la fuerza, sin la imposición, sin el autoritarismo, dejando que también experimente, pero también acercarte a él, saber... Es una parte muy fina. Es una parte muy fina. Ser maestro, ¿no? No es tan fácil ser gran maestro. Entonces, lo macro y lo micro. Gracias. Excelente. ¿Tienes alguna conclusión? Excelente. Yo les diría un par de ideas de todo este tema chingón, los maestros. Puta cabrón. Mi admiración completa. Otra vez llevándolo a lo general, los maestros pueden ser singulares, esos personajes extraordinarios de los que hablamos, plurales, sociedades enteras como los romanos pueden ser un maestro. Los oráculos, el I Ching y Delfos, del que hablamos ahorita y antes, sabiduría ancestral. El error en el ajedrez, El gran maestro. tú mismo. Tus equivocaciones, tú puedes ser tu gran maestro. Me gustó mucho la parte de el amor, es chingón y coincide en todas. Ese compromiso no solo son las 10,000 horas, es la vocación, la abnegación, el amor con los chicos. Y tú has platicado con los maestros, dicen, es que mis niños, y el amor, ese pinche vínculo extraordinario. No pueden hacer todo, pues no, pero chingón. Y claro, no puedo despedirme de este capítulo sin hablar de el gran maestro. En el aula y fuera, en el campo, en el tablero, mi jefe, maestro de maestros, gran maestro para mí en todos los sentidos. Los saludo. Grandes maestros, grandes. ¿Una conclusión? Bueno, voy a ser breve. Gracias a los grandes maestros por todo el conocimiento que dejaron en este mundo. Parte importante de la sociedad. Muchas gracias a los maestros que por vocación, que ponen por ahí hasta de su propio bolsillo, ¿no? Inclusive para poder llegar a donde no hay posibilidad, ¿no?, humana, y dices, dando clases de verdad. Sócrates el primer magio, güey. No vas haciéndola de pedo. Haciéndola de pedo. Gran maestro también, maestro Sócrates. De verdad, grandes maestros de los que todos hablaron. Menos el de Monkey, porque siempre se llama para de puro pinche romano. Una verga de romano. Sí, le gusta. No se crean. No. Todos. ¿Qué, güey? Los de la de Harari. otro también. Y la de la IA.
Grandes maestros que de verdad aportaron cosas importantes que ahora podemos ver su legado, ¿no? Y podemos apreciarlo. Gracias también a todos los profesores y maestros que están en el aula, ¿no? Ya lo mencionabas. Gracias a todo su conocimiento que nos otorgaron, especialmente a mí. Gracias a mis hermanos magios que también son grandes maestros. He aprendido también mucho a través de ustedes. Sí, cada capítulo, cada episodio que vemos, platicamos, vengo a escucharlos, a aprender. Gracias también, ustedes son unos grandes maestros. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, de verdad. Un episodio que ya Al parecer sí nos gustó, casi 2 horas hablando. Les gustó. Y bueno, espero que lo disfruten donde quiera que esté. A usted que nos escucha, gracias por escuchar Los Magios. Así es, gracias por escucharnos a los Magios de Homero Archundia y escúchenos la próxima semana o cuando al editor le den ganas de sacar los programas una vez más aquí. Y como decimos, muchachos, antes de ponernos a beber, we do, maestros. We do, maestros.